Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén visualizando o escuchando esta clase. Mi nombre es Ariana Pérez López, soy estudiante de la licenciatura en Educación en Administración de Centros Educativos en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Hoy les voy a hablar de un tema sumamente importante para nosotros como mexicanos, pero también para el mundo entero, porque estos acontecimientos marcan un antes y un después en el mundo. El tema del que hoy les voy a hablar es la independencia de México. Como breve introducción, pues, ¿de quién nos independizamos? O sea, esta es como la pregunta central, ¿no? Nos independizamos de España, del Imperio Español. ¿Por qué? Porque en 1519, cuando México todavía era conocido como México Tenochtitlan, los españoles vienen a América, invaden los países, pero bueno, nos centramos en México, invaden México, lo conquistan y a partir de este momento quedamos bajo el yugo español. Empezamos a vivir opresión, esclavitud y pues ya no somos libres. Desde 1519 hasta 1821, que es cuando ya se logra nuestra independencia como mexicanos, todo este transcurso de tiempo estamos gobernados por España y nosotros, o anteriormente, México no era conocido como tal. México se llamaba Nueva España. Por eso, si escuchamos ese nombre en un momento más, pues nada más hacer recordar que en ese tiempo que fuimos gobernados por España, nos llamábamos Nueva España y no nos llamábamos Estados Unidos mexicanos. Este anhelo de libertad, independencia y justicia que se escuchó a la madrugada del 16 de septiembre de 1810 adquirió como nunca y como ningún otro país de Latinoamérica las proporciones de un gran levantamiento indígena, campesino y popular, que cimbró a la sociedad novohispana y adquirió un carácter programático con la promulgación de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón en 1813. Esta lucha de independencia son 11 años de duración, desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821. Pero ahorita vamos a ir viendo las fechas cronológicamente. Sin más, empecemos con los antecedentes. Son muchos acontecimientos, son muchas fechas que quizás al principio no tengan como, no encontramos como la relación, pero a medida que vayamos hablando de esto vamos a ir viendo que sí hay una relación y que impactaron directa o indirectamente en nuestra independencia como mexicanos. Y comenzamos con el humanismo y el renacentismo, que impulsó en el pensamiento de las élites europeas la fe en la razón y el progreso material. El advenimiento de la ilustración y el racionalismo fueron elementos que favorecieron la crítica al orden establecido y dieron paso a transformaciones importantes. A finales de 1688 en Inglaterra se limitó el poder absoluto al rey, enfrentando las posturas del antiguo régimen con las nuevas concepciones surgidas de la burguesía y liberalismo que sugería otras formas de gobierno. En 1760, la Revolución Industrial Inglesa fortaleció a la burguesía y sentó las bases del capitalismo. Seguimos con la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776, que esta nos dice que se estableció la república como forma de gobierno, el pueblo como fuente del poder basado en los derechos del hombre, la legalidad y la soberanía. La república es la forma de gobierno y el pueblo es el único que es la fuente de poder. Continuamos con la Revolución Francesa,
que proclamó los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Con esto terminaba la era en que se había considerado que el rey era designado por derecho divino y en sus manos estaba concentrado absolutamente todo el poder. En 1805, la derrota de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar representó un duro golpe para Carlos IV de España. Como siguiente punto, estos enfrentamientos que había tenido España con los europeos y también con la Armada Británica empieza a debilitar la corona española. La resistencia española nombró juntas provisionales y locales para asumir la dirección de gobierno. Durante los años que dura la invasión francesa, las Cortes elaboran la Constitución de Cádiz, la cual abre el camino de la soberanía e independencia de las colonias americanas. Y este punto que sigue es de suma relevancia también, que es la crisis política de 1808. El debilitamiento de la corona española a causa de las constantes guerras provocó una mayor extracción de recursos de Nueva España. A partir de 1804, la Real Cédula de Consolidación de Vales ordenó recoger el dinero proveniente de las rentas de la iglesia y exigió préstamos y efectivo de la catedral y donativos forzosos. En la Ciudad de México se enajenaron las instituciones de los depósitos en efectivo de la catedral, parroquias, conventos, colegios, hospitales, instituciones de beneficencia, cofradías y archicofradías, comunidades indígenas y los de algunos populares. Las más afectadas fueron las clases medias porque los pobres ya no tenían nada que perder. Y bueno, en pocas palabras, podemos resumirlo en este párrafo, que dice que el contexto de la época estuvo marcado por las ideas de la Ilustración y por las revoluciones liberales que se produjeron en varias zonas del mundo, especialmente en Francia y en los Estados Unidos. En la entonces Nueva España había crecido el descontento por la desigualdad y por el escaso papel de los criollos en la administración. Ya vamos viendo aquí que ya no nos sentíamos a gusto con la forma en la que gobernaban, que ya había un sentimiento ahí de incomodidad, de insatisfacción, de infelicidad. Y comenzamos con la cronología de los hechos. De 1800 a 1810, en Querétaro, nace la conspiración para levantarse en armas contra el virreinato. El plan inicial era que Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo encabezaran el levantamiento o el movimiento independentista. Sin embargo, Miguel Hidalgo se adelantó y toma el mando junto con sacerdotes sin experiencia militar y se pusieron al frente de las rebeliones locales en contra de las autoridades virreinales. Un dato importante que hay que recalcar acá es que tenemos la creencia de que Miguel Hidalgo fue quien tocó las campanas la madrugada del 16 de septiembre de 1810, pero esto es un dato incorrecto, porque si pueden visualizar la imagen, Miguel Hidalgo estaba afuera de la iglesia convocando al pueblo. Y entonces quien estaba tocando las campanas fue, en ese entonces era el encargado de esta iglesia, que se llama Juan Galván. Él fue quien tocó las campanas mientras Miguel Hidalgo convocaba al pueblo para ya levantarse en armas contra el virreinato. Continuamos. El 16 de septiembre de 1810, con el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo, se inicia el desmantelamiento del colonialismo español y de las jerarquías sociales que se basan en la calidad étnica, la pertenencia a una corporación y el privilegio.
Esta es una lucha, una guerra entre insurgentes contra realistas. ¿Quiénes eran los insurgentes? Los que estaban con Miguel Hidalgo, las personas que querían la independencia, que ya estaban cansados de la opresión, que ya estaban cansados de vivir bajo el imperio, bajo el yugo de los españoles, que querían su independencia total. ¿Quiénes eran los realistas? Quienes estaban todavía a favor de la corona española, quienes apoyaban la corona española, vaya. Entonces es una lucha entre estos dos bandos. Ya vamos finalizando con esto. En 1811 juzgan y fusilan a Miguel Hidalgo. Hasta aquí llega Miguel Hidalgo, pero la guerra todavía no termina, porque recordemos que la guerra termina hasta 1821. Entonces, alguien tenía que tomar su lugar. Es ahí donde entra José María Morelos y Pavón, que en 1812 toma el mando del Ejército Independiente. Sin embargo, en 1821, al igual que Miguel Hidalgo, es capturado y lo fusilan. Pero bueno, para esto llegamos a 1821, donde Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías. ¿Qué es el Plan de Iguala? Es el documento oficial que sustenta nuestra independencia como mexicanos. Y dice que también se firma el Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba básicamente es el respaldo del Plan de Iguala. En este mismo año, después de tanta lucha, de tantas muertes y de todo lo que se tuvo que pasar, el ejército trigarante por fin hace su entrada triunfal en México y México es proclamado independiente. Ya no somos un imperio, ya somos una república. Entonces, con esto culmina esta lucha independentista. Sin embargo, algo que me gustaría también recalcar aquí es que España no reconoce la independencia de México, sino hasta 15 años después de 1821. O sea, que para que nosotros fuéramos independientes, tuvieron que pasar 11 años, de 1810 a 1821, pero para que España lo reconociera, tuvieron que pasar otros 15 años. Pero bueno, por fin ya somos independientes. Es así como los 16 de septiembre se conmemora esta fecha tan importante para nosotros y podemos gritar: ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Estas son mis referencias bibliográficas. Espero que el tema haya quedado claro. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Y por último, bueno, antes que nada, muchas gracias. Pero también me gustaría mencionarles que les voy a estar dejando un link en la descripción con una actividad de reforzamiento. Esto para ver qué tanto el tema verdaderamente se entendió, qué tanto el tema fue bueno, tuvo buena explicación y qué tanto conocimiento pudimos adquirir a lo largo de este tema. Sin más, muchas gracias y hasta luego.